como el indicador mundial del objetivo 23. Y toda la coordinación tiene como resultado la información relevante que utilizan las distintas partes para informar sobre el indicador. Hemos tenido un proceso muy extensivo con muchas consultas con las distintas partes y mi compañera Aisha va a contaros un poco más de esas actualizaciones. Aisha, te cedo la palabra. Aisha, antes de comenzar, creo que ha habido algún problema con la interpretación en español. ¿Pueden, por favor, confirmar que me oyen? No sé qué ha ocurrido. ¿Pueden todas, por favor, confirmar si oyen la interpretación en español? ¿Se oye entonces la interpretación en español? Creo que sí. Veo en los comentarios que ya se ha solucionado. Discúlpenos, lo siento, ha habido un problema técnico, no sabemos qué ha ocurrido. Muchísimas gracias a todas por asistir a esta reunión tan importante como ha mencionado mi compañera Catherine. Hoy vamos a presentar las actualizaciones del indicador sobre la implementación nacional del Plan de Acción de Género, que es un indicador para medir el progreso hacia el objetivo 23 del Marco Mundial Kunming-Montreal, el GBF. Y ahora ya lo pueden utilizar las distintas partes. Voy a comenzar dando una introducción muy breve de la metodología que se ha utilizado. Vamos a hacer una recapitulación del contexto detrás de estos indicadores y los componentes clave de la metodología que se ha empleado. También vamos a daros una breve presentación de todo el proceso de codesarrollo para esta metodología, sobre todo los procesos de consultas, la revisión por pares y después también hablaremos de la retroalimentación que hemos ido recibiendo durante este proceso. Posteriormente vamos a debatir algunas de las actualizaciones clave que se basan en la retroalimentación y también vamos a explicaros dónde podéis acceder a esta versión actualizada. Muy bien, pues vamos a comenzar con este contexto. Como saben, en la COP15, las distintas partes de la CDB adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que incluye el Objetivo 23, que se relaciona con garantizar la igualdad de género y en la implementación del marco, mediante un enfoque con perspectiva de género en el que todas las mujeres tengan igualdad de oportunidades y de capacidad para contribuir a la consecución de los objetivos de la Convención. A la vez, las partes adoptaron un plan de acción de género muy ambicioso que quería promover esta perspectiva de género en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad y también, por supuesto, la consecución del Objetivo 23. La decisión final de la que voy a hablar de hoy es el marco de seguimiento, que es un conjunto de indicadores para hacer seguimiento del progreso de los objetivos finales del Marco Mundial de Biodiversidad. Pues bien, ¿cómo se relacionan estos indicadores con las tres decisiones? Este marco de seguimiento que se adoptó en la COP15 incluye un indicador, un componente indicador sobre el objetivo 23, sobre la aplicación nacional del Plan de Acción de Género. Entonces, este componente de indicador relaciona el objetivo 23 con la implementación del Plan de Acción de Género y proporciona una herramienta para apoyar a las partes para que informen de su progreso con respecto a la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal de una manera que incluya la perspectiva de género. Esto, aunque se haya adoptado, todavía necesitamos que se desarrollara una metodología para las distintas partes en los informes nacionales. Por lo tanto, UNEP, VCMC y Women for Biodiversity han estado colaborando durante todo este tiempo con las distintas partes, observadores y los grupos principales del CBD, como el Caucus de Mujeres, para hacer un seguimiento de este progreso para el objetivo 23 y la aplicación del Plan de Acción de Género. Y este proceso de codesarrollo, ¿cómo
ha funcionado. En primer lugar, distintos expertos desarrollaron un primer borrador de la metodología que se basó en dos elementos clave, que incluían indicadores de metadatos, computación, etc. También desarrollamos una herramienta de cálculo que tiene el objetivo de apoyar a las partes para que utilizaran para promover el uso de este indicador. Aquí podéis ver cómo eran los documentos y la foto de la herramienta de cálculo es de la versión antigua. Por si habéis visto otra versión, que sepáis que esta es la antigua. Ahora vamos a hablar de la metodología de indicador. La metodología tenía dos componentes principales. El primero era una lista de preguntas en la forma de un cuestionario que se basan en las acciones indicativas que se establecen en el plan de acción de género. Y aquí también se incluye una lista de todas las partes que están involucradas en el proceso. En la siguiente diapositiva hablaremos más de esto. Pero en general se incluyen a todos los actores responsables, 18 de 30 de este plan de acción de género, y por lo tanto había 18 preguntas en el cuestionario. Esas preguntas tienen el objetivo de ser respondidas por las partes con respecto a distintos temas nacionales o agencias, como por ejemplo el punto focal de biodiversidad nacional o cualquier otro con conocimiento de género que trabajara de manera conjunta con expertos con perspectiva de género. Era un cuestionario de tipo test con respuestas múltiples y las preguntas se redactaron utilizando palabras que se alinearan con la redacción del texto adoptado por el plan de acción de género. Entonces, estas son las acciones indicativas que se siguieron. Después, el segundo componente de la metodología es el cálculo de un índice basado en las respuestas del cuestionario. Y este índice se tradujo en puntuación para poder, de alguna manera, tener un cálculo exacto de las respuestas. Eso también lo explicaremos más adelante. Con el objetivo de proporcionar más información sobre la metodología y cómo se relaciona con el plan de acción de género, en primer lugar voy a explicar una recapitulación rápida de los elementos clave del plan de acción. El plan de acción de género contiene tres resultados que se esperan conseguir, los podéis ver en la pantalla, el primero, que son objetivos específicos y las acciones que se van a llevar a cabo para alcanzar estos objetivos. El plan de acción también incluye algunos posibles resultados que puedan conseguirse mediante las acciones, así como unas líneas temporales propuestas para su implementación y los agentes responsables. Como mencioné anteriormente, las preguntas del cuestionario se basan de manera específica en las acciones indicativas en las que las partes se denominan como el principal actor o agente responsable. Entonces aquí tenemos el 1.1, el 1.1.2, el 1.1.3, lo pueden ver en la pantalla. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo traducimos las acciones indicativas del plan de acción de género en nuestro cuestionario. Aquí hay un ejemplo de la acción indicativa 1.1.2, 1.1.1. Y habíamos incluido los resultados esperados y ordenamos también las preguntas en el cuestionario con todos los resultados que se esperan obtener del plan de acción de género. También incluimos estos objetivos, como pueden ver aquí en la pantalla, y tradujimos las acciones indicativas en preguntas. En este caso, por ejemplo, en la 1.1.2, lo tradujimos en la pregunta 1.1 en el cuestionario y le preguntamos:
Su país ha tomado medidas para adoptar la legislación nacional para que todas las mujeres y las niñas tengan acceso igualitario a la tenencia y al control de recursos biológicos, la tierra y el agua. Esa es la primera pregunta. Pues ya tenéis una idea principal de la metodología, del proceso de co-desarrollo de esta metodología. Esto incluyó consultas y revisiones por pares de los documentos adoptados y también de la herramienta de cálculo y de metadatos. ¿Quién revisó esta metodología? ¿Quién ha consultado los documentos? Pues las distintas partes, observadores y los grupos principales del CDB. Empezamos a recopilar feedback de las distintas partes, observadores y distintas partes interesadas mediante 2 sesiones online que se celebraron en abril de este año, así como en una sesión presencial de SAPSTA en la que hablamos de la metodología y los metadatos para que nos dieran su retroalimentación. Desde junio a agosto tuvimos consultas bilaterales online con distintas partes para que nos dieran retroalimentación de la metodología y revisar también los metadatos y la herramienta de cálculo. Así que muchísimas gracias a todas las partes y representantes que se unieron a este proceso online y que han contribuido a desarrollar esta metodología. También ha habido presentaciones de la metodología, como por ejemplo eventos organizados por los gobiernos, y desde el 17 de julio hasta el 30 de agosto la herramienta de cálculo y de metadatos se abrió a las partes y a las distintas observadoras según una notificación del CDB. Recibimos la retroalimentación de la metodología de 28 personas y 19 partes venían de África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía. Todo el feedback que recibimos se incluyó directamente en una hoja de Excel de cálculo y así podíamos analizar la metodología para garantizar que fuese práctica y útil para todas las partes y que además cumpliera con nuestras necesidades. La retroalimentación fue muy positiva. Las distintas partes pensaron que la metodología era clara y que las herramientas de cálculo también eran fáciles de utilizar. Además, les pareció que este indicador era útil no solo para alcanzar el objetivo 23, sino que también pensaron que era una herramienta muy útil para implementar y planear, identificando las lagunas en las que se debe trabajar. Esta es una visión general del feedback que recibimos y ahora voy a debatir algunas de las mejoras clave que hemos hecho en la metodología basándonos en el feedback que recibimos. Recibimos feedback de distintas preguntas que eran complejas. Eso se basó en el plan de acción de género y por eso dejamos las palabras bastante similares a las que aparecen en el plan de acción de género, pero utilizamos distintas opciones para identificar los elementos clave de las acciones indicativas e instar a las partes a responder a estas preguntas. También recibimos feedback y nos dijeron que las distintas opciones podrían mejorar. Entonces, añadimos más información entre paréntesis en cada opción para que cada distinción fuera más clara. También reforzamos la necesidad de proporcionar ejemplos en cada pregunta para ofrecer más directrices e información para que fuera más fácil responder a las preguntas y la recopilación de las pruebas, ¿no?, con respecto al Plan Nacional.
Luego hablaré sobre la meta número 23 y además también hemos actualizado otro indicador que ahora empiezan con las puntuaciones 0 y 3, que mencionaremos más adelante. Aquí tenemos un ejemplo sobre cómo hemos introducido algunas de estas mejoras en los metadatos y en la metodología, sobre todo el cuestionario. Aquí tenemos un ejemplo de la pregunta 1.1, así que como pueden ver, hemos, hemos añadido los links a las preguntas 23.2, por ejemplo. Es decir, en este caso, la pregunta 1.1 está relacionada con la pregunta 23.2 del indicador binario y esto es muy útil para los informes. Además, también revisamos las opciones con orientaciones para diferenciar mejor entre las opciones que existen. Y ya por último, unas orientaciones más precisas, más para dejar claro cuál es el tipo de información que las partes pueden dar. Y como he dicho, esto es para que el proceso sea mucho más sencillo y apoyar la recopilación de pruebas. Voy a darles una visión general de cómo hemos establecido links entre el indicador binario para la meta 23 y el rendimiento. La idea es que el indicador que hemos co-desarrollado puedan utilizarlo las partes para recopilar pruebas y hacer el informe del indicador binario. Por ejemplo, la pregunta 23.3 les pide a las partes que impliquen un enfoque con perspectiva de género. Este indicador puede ayudar a las partes a identificar las actividades que se pueden llevar a cabo para llevar a cabo una implementación con perspectiva de género. Además, también se han mapeado las preguntas del indicador binaria y esto también podemos verlo en esta diapositiva y también aparecen en el cuestionario que les he mencionado anteriormente para destacar estas relaciones claves y para reducir cualquier tipo de duplicación de de esfuerzos. Además, también podemos ver que todas las preguntas para responder a la pregunta 23.3. Las mujeres indígenas, niñas, derechos y de conocimiento tradicional, así como el acceso a los recursos naturales y la creación de condiciones adecuadas para la implementación de la perspectiva de género, lo cual incluye la coordinación, etcétera. Claudia, para que nos hable sobre la metodología de cálculo. Muchísimas gracias a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contribuciones que se han realizado en este proceso de co-desarrollo. Me gustaría mostrarles un poco el cálculo del marco. Está dividido en cuatro etapas ilustradas en este diagrama. Todos los enfoques ya aparecen en otros indicadores, en el marco, etcétera.
También tenemos orientaciones que han preparado los diferentes grupos, el grupo de expertos técnicos ad hoc, el secretariado de la Secretaría de la CDB, y también hemos establecido diferentes indicadores relevantes sobre los ODS que se centran en el género. En este diagrama, de la parte izquierda a la parte derecha, la línea se representa una. Las preguntas están organizadas según los resultados esperados del plan de acción de género. Las preguntas pueden responderse o con una o con diferentes respuestas. El usuario hace clic en una de estas respuestas. El resto de de los cuadraditos se autocompletan. Es una herramienta muy útil y nos gusta mantener este hecho de que se rellenen las celdas automáticamente. Además, pueden ver la categoría de progreso y categoría. Entonces, una vez se selecciona una opción, cada opción tiene una categoría de progreso y esto va de las puntuaciones de 0, si no se ha realizado ningún progreso, a 3 de implementación completa. Además, también se darán cuenta de que hay una línea en la pregunta 1.5 que está en blanco. Y esto es cuando la tanto no lo tenemos en cuenta para calcular el índice. Teniendo en cuenta que tenemos diferentes categorías de progreso, vamos a pasar al siguiente paso. En este caso, lo que hacemos es tener una escala que van a convertir los números de 0 a 3 a una escala más intuitiva para así poder representar también porcentajes. Y ahora vamos a pasar al paso número 3, donde añadimos todas las respuestas importantes de los resultados esperados para así poder crear un índice. Por lo tanto, en la segunda columna, en la parte izquierda, podemos ver que hay solo 3 columnas. Por lo tanto, añadimos los valores de la pregunta para crear un índice de el resultado esperado 1. Esto ha sido muy útil y las partes han podido utilizar esta herramienta para hacer un seguimiento del progreso y para buscar formas de mejorar los resultados esperados. Y ya como paso número 4, hemos añadido o agregado estos 3 indicadores, un índice final, y en este caso nos aseguramos de que los 3 resultados esperados tengan el mismo peso. Esto sigue el plan de acción de género. Creemos que todos los aspectos son muy importantes y por eso mismo lo hemos hecho así. Un pequeño matiz que es el que destaca que cada uno de estos resultados se abordan de la misma manera y que son igualmente importantes. Es algo que queríamos reflejar en la metodología. Siguiente diapositiva, por favor. Dado diferentes opciones para las partes para que tengan en cuenta su contexto nacional, así que partes pueden decidir, por ejemplo, centrarse solo en el último número. Este es un ejemplo ilustrativo. El país A tiene un índice del 70% en cuanto al progreso hacia la implementación nacional del Plan de Acción de Género.
un sistema basado en tres colores, el, el rojo, el amarillo y el verde. Y con estos colores podemos ver si está progresando correctamente o no. Además, está mostrando un buen progreso en la implementación, bien está mostrando una implementación excelente en 1 y 3 y tiene que seguir mejorando el, eh, el indicador número 2. Cuenta que es una herramienta que pueden utilizar cada una de las partes, de los grupos interesados y sobre todo para hacer un seguimiento de los progresos entre los diferentes tiempos para su propio progreso y de su propio trabajo. Por lo tanto, si estos números se ponen en contexto para el uso nacional, esto también podría servirles para hacer un seguimiento del progreso. Siguiente diapositiva, por favor, y ya para acabar, me gusta decirles que esta información va a estar disponible en línea. Va a estar disponible en línea, como he dicho, va a estar disponible muy pronto. Les, en este link podrán encontrar pronto la versión más reciente y les diremos cuándo estará disponible. Si tienen cualquier tipo de pregunta o si necesitan más información, por favor, contacten y les dejamos aquí el email de Alicia. Muchísimas gracias, Claudia, Aisha y Catherine. Ahora mismo me gustaría animar a los y las participantes a que escriban sus preguntas en el chat. Si no tienen disponible eh, las preguntas y respuestas, quizás yo pueda empezar con una pregunta. Hubo diferentes reuniones bilaterales con diferentes partes. Entonces me gustaría saber las partes a la hora de actualizar la metodología. Me gustaría que compartiesen algo sobre esto, por favor. Sí, yo puedo empezar y después puedo pasarle la palabra a Aisha. Yo creo que los puntos principales que nos han pedido fueron cuáles son las relaciones con el indicador binario o cómo esto se relaciona con el plan de acción de género. Algunas partes, las palabras igual cómo aparecían en el plan de acción de género, porque esto les recordaba que se había adoptado dependiendo de las partes se acordaban de lo que había para mantener las palabras y dejar claro cada acción y cómo dar algunos ejemplos. Vimos sobre los indicadores, el indicador fue positivo, también recibimos feedback muy interesante para mejorarlo, por lo tanto, aplicamos los cambios. Y yo creo que esos son los puntos más clave de los que yo me acuerdo. Has hecho una muy buena recapitulación y creo que no tengo nada que añadir. Mm, he presentado algunos puntos en la presentación, así que la verdad es que en sí las partes querían que
clarificásemos las diferencias entre algunas opciones y hicimos lo mejor que pudimos dando un texto al lado de cada opción para diferenciar correctamente las respuestas que estábamos dando. Y otra solicitud que nos hicieron fue que la opción diese ejemplos más potentes, más claros. Y como ya he dicho, lo que hicimos fue pues básicamente adaptando las solicitudes y ayudar, dar algunas orientaciones para ayudar a las partes a identificar los tipos de información. Así que hemos dado sobre todo ejemplos, hemos intentado de dar ejemplos mejores. Muchas gracias. La herramienta de cálculos, las partes pensaron que era muy útil y a veces pues nos decían que diésemos más detalles, pero nuestro desafío fue el hecho de mantener las herramientas, la herramienta simple, pero introduciendo toda la información que queríamos y también poder tener un espacio para poder tener experiencia, intercambiar experiencias, mostrar pruebas, pero efectivamente queríamos también compartir las experiencias con otros países que quizás estuviesen realizando un trabajo similar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Las respuestas a las preguntas tienen que estar apoyadas por el informe. ¿Y cómo pueden las partes informar sobre la veracidad de la información? Lo que nosotros recomendamos es que las partes utilicen esto como este indicador como herramienta para hacer el seguimiento del progreso hacia diferentes acciones. Y como recordatorio en cada pregunta, hemos puesto que si pueden, que den ejemplos. Y también les hemos dado ejemplos del tipo de ejemplos que serían útiles, dependiendo de lo que se aborda en la acción. Lo que estamos sugiriendo es que utilicen este indicador porque es una forma de hacer medidas, pero que las pruebas que han recopilado para hacer las evaluaciones y responder a las preguntas, esto pueden incluirlo en el anexo del informe del informe nacional del Plan de Acción de Género, porque como Claudia ha dicho, muchas partes hicieron comentarios, porque así pueden aprender de otras prácticas, las mejores prácticas, y los informes nacionales también son una muy buena herramienta para compartir conocimiento. ¿Algo más, Aisha? No, yo más importantes son los que hemos mencionado. El indicador, tratamos que sea una herramienta para las partes para que puedan hacer un seguimiento de su propio progreso y para recopilar pruebas de este progreso. No es algo que queramos que se utilice para comparar a países. Por lo tanto, la idea de recopilar pruebas es que las partes lo tengan, que puedan almacenarlas y que después, con el tiempo, puedan ver el progreso que han realizado. Hay una pregunta muy similar. ¿Hay algún otro indicador o metodología que captura el compromiso se adoptó en la decisión en la implementación nacional del Plan de Acción de Género? Y esto forma parte de 18 acciones indicativas donde las partes y los gobiernos nacionales tienen que ser los responsables y son ellos los que tienen que hacer los informes de progreso. Se asume que la implementación nacional del Plan de Acción de Género se centra en estas acciones. Hay un par de acciones en el que
se es considerado como el principal actor o el actor responsable, mejor dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuál se para que las partes puedan hacer este informe y hacer que el cuestionario sea lo más corto posible. Y lo más corto que pudimos hacer fue tener 18 preguntas. Pero como bien sabrán, habrá otros procesos y contribuciones de otros actores no estatales. Así que si sectores privados o organizaciones específicas de empresas, por ejemplo, están realizando esfuerzos para contribuir a la implementación con perspectiva de género del marco global y si están tomando medidas para contribuir a la meta 23, entonces pueden informar sobre estos esfuerzos en las contribuciones de los actores no estatales. Tenemos una pregunta en el chat que, que dice, ¿ha tenido en cuenta que las partes puedan optar por algunas acciones sin tener otras en cuenta? Aisha, le paso la palabra. Pero yo creo que esto no era una pregunta, sino que era... Bueno, sí puedo hablar sobre las preguntas en las aplica en el caso de los contextos nacionales, pero como Catherine ha dicho, solo hemos dado una opción de no se aplica y esa es la pregunta sobre los pueblos indígenas, las personas, las mujeres de pueblos indígenas y comunidades locales. No obstante, sí que hemos abordado algún feedback específica sobre preguntas que se anotaron como potencialmente no aplicables. Entonces, espero que cuando compartamos la nueva versión de la metodología, esto pueda abordar algunas de sus preocupaciones en este sentido. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por compartir este comentario. Hay otras partes creen que hay otras preguntas que necesitan contar con como una respuesta no aplicable, pues podemos también incluirlas, pero como hemos dicho, esto solo había una pregunta que nosotras consideramos que no era aplicable. Para reiterar lo que se ha dicho ya, es que la herramienta para el país tanto el progreso con el tiempo mostrará las diferencias que existen entre cada uno de los resultados esperados. Y hay este aspecto particular no va a tener ningún impacto ni en las cálculas, ni en los cálculos, perdón, ni en la interpretación de los mismos. Muchísimas gracias. Tenemos otra para las personas que están interesadas en la igualdad de género y en la biodiversidad de conservación, pero no de forma técnica. Porque este indicador es tan importante que se adopte. Indicador importante porque esto establece una relación entre dos compromisos importantes que las partes han hecho. Adoptaron la Meta 23, que se centra en la igualdad de género y en la implementación con perspectiva de género del Marco Mundial de Diversidad Biológica. Y como parte del marco de seguimiento que tiene los indicadores que van a permitir a las partes evaluar el progreso que realizan para alcanzar estas metas. Entonces, en cuanto al caso específico de la meta 23, la principal que está encima de la mecha son preguntas que las partes tienen que responder y que componen el indicador binario mundial. Pero si los países verdaderamente quieren llevar a cabo una implementación con perspectiva de género, sería muy útil recordar lo que se adoptó en el Plan de Acción de Género, que da una guía para asegurar la implementación con perspectiva de género del marco. Entonces, lo que hace este indicador
indicar cuáles son estas acciones que se tienen que tomar a nivel nacional para intentar alcanzar la meta 23. Y sí, son las partes las que van a utilizar estos indicadores y son las partes las que van a tener que hacer informes sobre el progreso. Y creo que todos y todas nos beneficiamos del logro de la meta 23. Con respecto a crear conciencia sobre este indicador y que es una contribución para conseguir la meta 23. Muchísimas gracias, Catherine. Hay otra pregunta también, bueno, es como un comentario, que dice, no me queda claro por qué no puede servir para comparar entre países. Creo que es un indicador estandarizado y que sí que podría ser comparable. Sí, bueno, es un indicador estandarizado, pero tenemos que empezar poco a poco. El indicador va a estar disponible para que lo utilicen los países y también se utilizarán los informes nacionales. Pero queríamos proporcionar esta flexibilidad de utilizar el indicador y encontrar distintas formas de interpretarlo como estas relaciones internacionales. Así que tenemos que ver cómo funciona el indicador en en los informes nacionales y cómo todo va funcionando entre países y entre las distintas partes y observadores. Pero yo creo que por ahora es pronto para decir que nos va a servir a todos. Pero claro, esto se verá con la metodología, debería ser posible, según lo que hemos visto. También una pregunta de Sandra Solís, que dice, una vez que cada parte lleva a cabo la evaluación, basada en los resultados de nuestro índice, podrán entonces enviarnos retroalimentación o recomendaciones para avanzar con la implementación del plan de acción de género. Esa es su pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta, Sandra, y muchas gracias también por contribuir al desarrollo de esta metodología. Como han mencionado mis colegas, esto se va a llevar a nivel nacional, pero tenemos que tener en cuenta que Women for Biodiversity están aquí para apoyar en el uso del indicador y en la implementación, si es útil. También James ha preguntado si podemos volver a poner la diapositiva sobre el cálculo en la pantalla para que haga una pregunta. Aisha, ¿puedes hacerlo, por favor? ¿Puedes compartir la pantalla? Gracias, Aisha. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Funciona bien? Sí, te oímos bien. Genial, muchas gracias. Sí, voy a esperar a que llegue a la diapositiva, porque si no es un poco confuso. Muy bien, genial, muchas gracias. Creo que lo que habéis hecho aquí, y me gustaría preguntarlo para confirmarlo, estoy haciendo como un comentario, pero también haciendo una media pregunta, porque no estoy seguro de si he entendido bien la revisión de la metodología. Entonces, por favor, aguanten lo que voy a hacer, tengan paciencia. Aquí queremos recibir una respuesta categórica en la tercera columna de la pregunta, donde pone 3, 2, 1. Pero después creo que se transforma en una puntuación numérica, ¿no? Que se pueden ver en el del 0 a 3. Y después se calcula basado en esta puntuación numérica. Y de ahí se saca el porcentaje. ¿Eso es lo que estáis haciendo? Antes de hacer ningún comentario, que no sé si lo he entendido bien. Sí, efectivamente, James. Primero tenemos la pregunta del 0 al 1. 3 siempre va a ser más grande que el 0. 3 es como la mejor respuesta o el mejor porcentaje que se puede conseguir y 0 el peor, podríamos decir el 0%. Tienes razón, sí, sí. Se calcula el porcentaje en función del 0 al 3. Vale. Me preocupa algo
Y es que creo que tengo que volver a leer la metodología revisada antes de, pues, de estar seguro. Pero uno de los comentarios que me gustaría hacer desde Reino Unido es, es convertir esos valores en porcentajes para que no sea una escala continua. Y donde sí que tenemos un porcentaje de valores específico, podemos hacer el cálculo. Cuando utilizamos la escala del 0 a 3, creo que es útil, creo que eso además nos ayuda a saber cómo se están haciendo las encuestas, pero algo que quiero consultar es sobre cómo unir las respuestas del 1.1 al 1.6, por ejemplo, utilizando estas respuestas categóricas. Y después, toda la sección 1, hacerla del 0 al 5, utilizando la misma metodología que hemos utilizado para los otros indicadores binarios. Entonces, lo que me preocupa es que este cálculo del 0 al 3 y después el porcentaje, me preocupa que no se dé un buen uso de estas respuestas categóricas. Entonces, me preocupa un poco cómo vamos a llegar a un porcentaje específico que realmente represente el cálculo con respecto a todas las respuestas en una escala del 0 al 5. Muchísimas gracias, James. Efectivamente, es verdad que esto nos lo comentaron desde la retroalimentación de Reino Unido. Es algo que teníamos en cuenta. Y una de las razones por las que presentamos una herramienta de cálculo como esta es porque es muy visible. Son muy visibles los pasos que se están presentando. Entonces los participantes pueden elegir cuál es el más adecuado para su informe. Algún feedback que hemos recibido es que veían que los resultados no reflejaban bien el sistema que querían evaluar. Y entonces cada persona nos indica cómo debemos utilizar los indicadores. A algunas personas le funciona mejor del 0 al 3, o a algunas personas le funciona mejor el porcentaje. Que nuestra revisión técnica que llevamos a cabo, del 0 al 3 se tiene que hacer siempre. Creemos que es una categoría clave porque nos permite interpretar las respuestas de una manera numérica. Y también se puede utilizar esta cifra para comparar los resultados esperados. No sé si ha quedado claro. Puedo volver a responderte a otra pregunta, por supuesto. Pero muchísimas gracias, James, por tu preocupación y por tu pregunta. Sí, también me gustaría añadir muy rápidamente algo sobre la metodología y el porcentaje. El cálculo se basa en otros indicadores y Claudia puede también darnos información al respecto. Y también creo que James te podemos enviar la versión actualizada de la herramienta de cálculo para que la reviséis. Pero tu retroalimentación y tus comentarios ha sido muy útil. Y también creo que la han tenido en cuenta. Entonces, con suerte, creo que la versión actualizada te va a parecer bien, pero te la enviaremos. Muchísimas gracias, Catherine. Tengo muchas ganas de ver la versión final. La verdad es que me preocupa un poco cómo el sistema de tráfico de luz o de semáforo puede funcionar, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Muchísimas gracias, Catherine, Claudia y James. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta antes de agotar el tiempo de nuestra reunión.
Si tenéis una pregunta, podéis levantar la mano o simplemente podéis encender el micrófono. Vale, muy bien. Pues creo que como no hay preguntas, creo que podemos seguir. Así que en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Claudia, Catherine y Aisha por presentarnos esas actualizaciones en nuestra segunda sesión sobre las actualizaciones, la segunda sesión del día. Las grabaciones van a estar disponibles pronto para que todas las participantes puedan volver a ver las presentaciones si lo necesitan. También vamos a subir la metodología la semana que viene, la metodología ya revisada y actualizada, como ha hecho Catherine. Y también quiero agradecer a todas vosotras, sobre todo a las partes que están aquí y que han contribuido a que esta metodología funcione. Muchísimas gracias y esperamos que cuando la publiquemos y cuando esté disponible la semana que viene para que la consulten, nos ayude de cara a la COP16. Sweat Bio quiere también, bueno, me gustaría darle las gracias a Sweat Bio por el apoyo en el desarrollo de la metodología. Y no sé si la presidenta de Sweat Bio quiere terminar diciendo alguna reflexión. Sí, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al equipo por este trabajo tan fructífero que habéis hecho hasta ahora. Sweat Bio es todo un honor para nosotras ser parte de esta colaboración. Y también quiero darle las gracias a todas las que se han visto involucradas en el trabajo de la última versión, en la actualización, en la revisión por pares y bueno, que habéis sido parte del viaje todo este tiempo. Ha sido un viaje muy largo y como ha mencionado mi colega esta mañana, mencionó el comienzo, también ha hablado de los objetivos específicos de género y en la COP15 se aprobó la GBF, incluida también la Meta 23 y también el Plan de Acción de Género que se adoptó. Entonces ha sido un logro muy bueno. Y Women for Biodiversity junto con otros grupos ha conseguido realizar esta actualización de la metodología para comprender mejor cómo podemos hacer un seguimiento del proceso de perspectiva de género y también relacionarlo con el objetivo 23 y el plan de acción de género. Ha sido un trabajo magnífico y creo que tenemos que entender mejor cómo incluir a las mujeres en la sociedad, en todos estos enfoques, pero también tenemos que centrarnos en el impacto y en las dificultades a las que nos enfrentamos las mujeres y cómo también los indicadores pueden ayudarnos a tener una mejor coordinación a nivel internacional y también tener mejores informes nacionales. Por lo tanto, creo que es un logro por sí solo y quiero darle de nuevo la enhorabuena a todo el equipo. Esperamos, esperamos que se adopte esta herramienta porque creemos que es posible desarrollar esta nueva metodología y nos va a ayudar a avanzar en la GBF, perdón. Y por último, aunque no menos importante, nos gustaría agradecer a todas las participantes de este webinario por estas preguntas tan enriquecedoras y por mostrarnos cómo está progresando la metodología. Así que esperamos trabajar con ustedes y esperamos seguir activas. Muchísimas gracias a todas y bueno, que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Puri. Antes de acabar,
¿Podéis, por favor, todas poner la cámara para hacer una foto de grupo? ¿Podéis encender la cámara todas? Muchísimas gracias a todas. Por favor, si podéis encender la cámara, no pasa nada si no queréis. 3, 2, 1. Perdón por las notificaciones, por los sonidos. Sé que estoy recibiendo correos electrónicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. ¿Podéis ver la pantalla? Vale, vamos a tener un evento paralelo sobre la metodología el 21 de este mes en la COP16 y también tenemos una conferencia de género sobre género y datos del medio ambiente el 20 de octubre. Así que si queréis participar podéis registraros. Y también tenemos un evento paralelo el 22, el día 22 a las 9:45 en hora colombiana. Así que esperamos veros allí a todas y nos gustaría mucho que asistierais porque vamos a hablar de la metodología. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias. Que tengáis buen fin de semana todas. Hasta luego.